Señores, bienvenidos una vez más aquí a sus cápsulas con un servidor Eric HT. Y bueno, pues nos encontramos aquí con mi querido amigo y colega José Flores. Buenas tardes, amigo José. Buenas tardes, Eric. Qué gusto estar de nuevo aquí contigo. Pues el gusto es mío, amigo, y sobre todo, pues comunicarle aquí al público en general que partimos con una con un canal nuevo aunado al mío de Eric HT, pero abrimos un canal nuevo con una temática en específico de este tema que nos gusta y se va a llamar el canal arroba 3D, como bien lo tiene nuestro querido amigo José en la parte de atrás. Y arroba 3D, ¿qué significa? Bueno, pues un programa como este, justamente, en el que vamos a hablar puros temas de cine en casa, de home theater, de sistema envolvente, sistema tridimensional, surround sound. ¿Verdad, mi querido José? Así es, una nueva fase. Oye, hablando de temas que nos gustan muchísimo, lo que es el audio tridimensional y también del video en 3D, todo Ah, lo que es referente a cine, la experiencia audiovisual completa, ¿no? De cine en 3D, audio en 3D sí, la verdad es que va a ser un y tema, una gran experiencia. sí, va a ser un tema unificado justamente al audio-video, porque pues nos vamos a enfocar mucho en las salas de cine en casa, con el tema en cuanto a video, pues los videoproyectores, mi querido amigo, pues vamos a hablar también de videoproyectores, de las experiencias con los proyectores 3D, aunque ya sabemos que de un tiempo para acá, inclusive en las pantallas, ¿no? Pues dejaron de sacar el tema del 3D, pero la realidad es que aún todavía es un tema que se le puede sacar jugo muchísimo y que se le puede sacar el gusto, lo que es el cine en 3D, mi querido amigo, ¿cierto? Sí, de hecho, siguen construyéndose Blu-rays en 3D. Mm. Ya no de forma masiva, pero hay compañías que se dedican a fabricarlos en 3D porque, a excepción de los proyectores 4K nativos, todo aquel proyector que es 1080p o tiene escalado a 4K, que no es 4K nativo, usualmente puede reproducir 3D. Sí, es Así correcto. que sigue habiendo demanda, en especial en lo que se refiere en proyectores. Todo aquel que tiene un proyector trata de tener sus películas en 3D. Es correcto. Así como mi querido amigo José o como un servidor, pues ahí tenemos experiencia con nuestros videoproyectores en 3D, películas en 3D, y ya hablaremos de este tema más adelante en otra cápsula. Ahorita por lo pronto, señores, vamos a despegar con un tema muy interesante que vamos a presentar esta tarde. Y es en la cuestión de los canales front white, ¿verdad, mi querido José? Y mira, es que también temas que vamos a tocar es la colocación de las bocinas, Ujú. las alturas, las distancias para conseguir ese efecto tridimensional. Esa, esa información que traen los canales base, se puede decir, en un sonido horizontal, pues ahora se le agrega verticalidad para lograr darle forma, darle cuerpo, darle dimensión Y a, a un sonido en específico y muchas veces localizado en ciertos lugares, ¿no? pues es correcto, y hablando justamente de colocaciones y abriendo el tema de las front white, mi querido José, la verdad sí es un tema que abarca mucho porque de un tiempo para acá, pues ya sabes cómo va avanzando, ¿no? El tema de que se va expandiendo cada vez más en el sistema envolvente los canales, ¿no?
para darle justamente un tema tridimensional ahora en el gusto de las películas. Y hablando de este tema de las front white, pues básicamente la función que representa estas front white, pues son unos altavoces de audio que se colocan en las esquinas delanteras de un sistema envolvente. Esto va entre los altavoces frontales principales y los altavoces laterales. ¿Cuál es su finalidad? Pues es ampliar el escenario sonoro, ¿no? Y mejorar la sensación de inmersión. ¿Me equivoco, mi querido amigo? No, no te equivocas, van entre los frontales y las surrounds, Ujú. pero más hacia enfrente. Y dependiendo del programa que estés utilizando, puede ser que te lo pida más específico, como viene siendo Atmos. Atmos, es más estricto en su colocación de bocinas. En cuestión de DTS, ahí cambia, es un poquito más maleable. Y los dos tienen una forma muy distinta de utilizar esas bocinas. O sea, no es simplemente el hecho de que pues, te dan más amplitud y es todo. O si hay un sonido que pasa por ahí, simplemente trabajan y si no, no. Eh, no, es mucho más que eso. Es mucho Es- más que eso. En cuestión a mi experiencia, ¿no? En lo que yo tengo en mi sistema y como yo los he utilizado. Y ahí es donde me he dado cuenta yo que tanto Dolby como DTS la utilizan de forma distinta. Ok, Por ejemplo, cuando yo comencé, la primera vez que yo utilicé las front whites, yo lo utilicé en una configuración con Dolby Atmos, tenía las cuatro de techo. Había quitado las surrounds back y ok. colocado los front whites, porque nada más tenía acceso a 11 bocinas. ¿Y si tenías Por- las front hate? no, en ese momento, Mm. como primeramente Dolby Atmos era relativamente nuevo, estábamos hablando de principios del 2017. Ok. Recuerda que Atmos entró por ahí en 2014, mediados del 2014, pero Mm. era relativamente nuevo, no encontrabas información como ahora. Ahora hay muchos expertos en Atmos, hay mucha información, mucha gente que lo tiene. En ese tiempo era muy difícil encontrar información. Tenía que 2 años, 2 años y medio Atmos en el mercado. Era relativamente nuevo. Ok. Entonces, yo tenía una cama base de central, las dos frontales, tenía los surrounds y podía colocar surround backs o front whites. Entonces, yo tenía surround backs, las cuatro del techo. Después cambié en ese afán de estar experimentando diferentes layouts. Me quité las puse como front whites y sinceramente los surround backs hacían un mejor trabajo que los front whites con las de techo, no, no las de altura. Después, cambié a las bocinas de altura Ok. y ahí ya no utilicé yo Dolby Atmos, sino que busqué, lo que yo buscaba en ese tiempo era una integración entre imagen y sonido, pero no solo que se escuche al mismo tiempo en que tú ves el movimiento de labios y eso, sino que la pantalla tuviera vida porque ya venía yo de una. Entonces yo regresé a la colocación de bocinas de altura, front heights, front rear heights, y, y ahí sí yo notaba que la pantalla tenía más vida, que había mejor coherencia entre lo que mirabas y lo que escuchabas, la posición de sonidos.
Sí se le quita direccionalidad a lo que es Atmos cuando pones las del Dura, pero me gustaba más lo inmersivo, ¿no? De, de tener sonido alrededor de ti cuando lo tuviera que ver, pero también que hubiera esa posición lo más realista posible de los sonidos, de los objetos, como mucha gente le llama. Y cuando yo cambié a DTS Neo X, en esta ocasión un app mixer, aún no salía DTSX. O sea, estamos hablando de antes de la era de DTSX. Y ahí cambió todo. Le dio cuerpo, pero no solo le dio cuerpo al sonido de enfrente, sino que a todo el sonido. O sea, la parte frontal, la parte intermedia, la parte trasera, tuvo más dimensión, tuvo mejor forma, más fuerza. Eh, Tú sabes lo que es DTS, ¿no? DTS siempre suele ser un poquito más agresivo hasta cierto punto, más detallado. Entonces ahí me di cuenta de que las bocinas White tenían una función algo más que simplemente darte amplitud, sino darte cuerpo, darte forma a todo el sonido. No, y principalmente, hasta donde yo recuerdo, pues cuando fue la introducción del Odyssey DSX, ¿no? Recuerdo que los Whites ganaron un uso por primera vez en sistemas de cine en casa, ¿no? Es lo que se utilizaba la acústica de las salas como conciertos, como una base de procesamiento, ¿no? Los canales izquierdo y derecho delanteros se copiaron a los Whites con un poco de reverberación o de retardo añadidos para, pues con esto simular, ¿no? Las primeras reflexiones de paredes laterales en espacios más grandes. Bueno, te mentiría si te dijera que yo utilicé DSX con los Whites. Nunca lo utilicé con los Whites. Ok. Este, no sé qué función tienen en DSX. Sí conozco DSX, incluso el sistema que yo tenía en ese momento, que era un ABR, el SR7010 de Marantz. Lo Lo colocaste tra- como mensaje. Ok. sí, lo traían, pero no lo coloqué yo utilizando los Whites. Entonces, ahí sí no supe realmente lo que era utilizar los Whites. Acá, en esta parte, mira, hay algo que tenemos que entender. Ajá. Hablan de simulación, emulación, de lo que es un mixer, a lo que son los objetos, las mezclas por objetos. Pero en realidad, Eric, todo es una simulación. Están simulando ponerte un objeto, un sonido en un lugar específico, específico de la sala, porque no te van a poner una persona, te lo van a figurar a través de sonido, ¿no? Te lo van a hacer que lo percibas. Entonces, todo es una simulación. La diferencia que antes, se- los algoritmos no eran tan avanzados. Ahora, es mucho más avanzado todo. Entonces, pero en el caso de los whites, no es tanto usar reverberaciones porque los algoritmos ahora interpretan una información que ya viene en la mezcla Ok. y la colocan de acuerdo a lo que ahí viene y utilizan las bocinas como herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la diferencia que yo noté con Dolby Atmos, Ujú. utilizándolas enfrente en una película de King Kong donde sale Blackjack y Naomi Watts, creo que Ajá, es la primera. 2014, sí, de las primeras que salieron, Ujú. utilizaban los whites, pero como yo tenía las bocinas de techo y casi están a la misma dirección, no tenían tanta, tanto trabajo, o sea, no se notaba igual. Pero hay algo que sí noté, por ejemplo, mucho después, en el sistema que tengo ahora, mi ABP es de 13 canales Ujú. y
a mí me da la posibilidad de tener hasta 15 bocinas o más puestas. Y por ejemplo, si yo pongo los frontales, los front heights, rear heights, y pongo las top middle, sí, las que van en medio, yo puedo tener un 7.1.6, Ok, ¿me entiendes? Y si yo tengo eso y los, yo pongo una película, el sistema automáticamente me va a pasar de altura y no me va a poner las whites. Pero si, como yo comparto los tab middle con salida Auro 3D, lo que es voz de Dios y central de altura, entonces yo tengo que cambiar las, las, las conexiones. Si por una razón no las cambio y dejo yo conectadas de lo que hace el sistema, si yo pongo una película en Atmos, va a buscar las que yo tengo disponibles. En este caso, me va a utilizar las front heights, rear heights y front heights, ¿no? ok, Y va a encontrar mis front whites, porque no las quité, porque no va a encontrar los tab middles. Entonces, agarra los front whites, trabaja con eso. Entonces, se convierte en una base de 9.1.4 en Atmos. Pero ahí las FrontWise adquieren un trabajo distinto. Ahí ya no son nada más de los objetos que pasan por ahí, sino que al ya no tenerlas de techo, las FrontWise las utiliza mucho Atmos para generar ese sonido cerca de ti, esa burbuja que te envuelve. Utiliza mucho los FrontWise para generarte ese sonido alrededor tuyo. Hay cosas que no me gustan de ese aspecto porque lo que debería de escucharse, no en la pantalla, pero enfrente de la pantalla, te lo acerca demasiado, ¿no? Busca, no sé si sorprenderte o impresionarte, pero utiliza los front whites para acercarte mucho a ese sonido que te acercan a las del techo. Entonces, ahí las front whites adquieren un, un carácter distinto. O sea, ya no están tan pasivas de que trabajan de vez en cuando, sino que empiezan a trabajar más. ok. Y eso no me gusta a mí porque me quita mucha precisión en el frente. Me acerca mucho, o sea, es como si tuviera las de techo y no me gusta. De hecho, las bocinas de techo no me gustan mucho, prefiero las frontales. Entonces, sí trabajan distinto, o sea, sí adquieren una posición distinta a la hora de trabajar más. Uy, se me cayó. Aquí, si te das cuenta, si te aparece ahí, amigo, pues les estamos compartiendo aquí a los Ah, televidentes justamente la posición exacta y dónde se ubican esos front white left y front white right. ¿Sí está ajá. correcto? ¿Sí están correctas ahí, amigos? Sí, ¿no? Sí, sí están correctas. Yo no las tengo así. Mis frontales están en las esquinas porque la pantalla prácticamente llena toda la pared frontal. Ah, cierto, ok, sí, Sí. O sea, ocupa cerca de 3 metros de ancho, si no un poquito más. Y mi cuarto es de 4 metros, entonces quedan en las esquinas y más o menos a esa dirección vienen quedando las white. Pero si te das cuenta, en un sistema Atmos de techo, esas whites están a la dirección de las de altura, ¿no? O sea, las, las frontales de techo, porque no están hasta atrás, no están pegadas a así, la pared. tienen un... Entonces, ahí es donde te digo yo que toman ese trabajo. Si tú tienes frontales traseras y delanteras y tu sistema puede utilizar front whites,
y la mezcla te permite expandirla, porque no todas las mezclas en Atmos te permiten expandir a todas las bocinas que tienes. Ujú. Entonces, si la mezcla te permite expandirla, las front wide las utiliza para acercarte a ese sonido que no te están acercando porque no tienes las de techo, tienes las frontales. Entonces, utilizan mucho esas bocinas el sistema. Aquí observo que prácticamente las front weight están como en verticalidad con las front height. En este caso, pues bueno, ya no se usan pantallas, ¿no? Ahorita, en tu caso, vamos a Ajá. figurar que esta sala es tu sala. Quitamos la pantalla y vamos a poner una pantalla de proyección. Se supone que las frontales principales tienen que ir en verticalidad con las front height, ¿no? Sí, Y, sí, y entonces prácticamente quedaría alineado front height, frontal principal y front white, ¿no? sí quedaría alineado y aunque te permite las front wise, te permite abrirlas un poco más si Ah, necesitas, ok. pero O- eso si tú quieres, yo en mi caso, aunque quiera, yo no puedo. O sea, a mí me limita la pared de cada lado, Ok, pero lo que pasa que si tú pones frontales altas y las frontales de abajo alineadas, eh, como trabajan juntas la de arriba con la de abajo, entonces tienes una mejor dispersión, más homogénea, más organizada, que tener una en un lugar y la otra en el otro abajo, ¿sí me entiendes? O sea, ok. yo no haría esa colocación, que está ahí, yo nunca la haría. Vamos a observar esta imagen, donde aquí ya tenemos una pantalla más grande. Ajá. De todos modos, aún así quedan un poquito más cerradas las frontales principales. Y esas que estamos viendo tienen mucha separación. Bueno, Sí, porque aquí para empezar hay un despapalle, porque va a haber, yo creo que cierta, no sé si llamarlo reverberación o confusión, porque la front white izquierda está pegada a una pared y la front white derecha no tiene pared. Eso también podría mermar, ¿no, amigo? no merma mucho, lo que pasa Ah, que la derecha está muy abierta, está más abierta que la otra. sí es O cierto. sea, no hay simetría, es asimétrica la posición. Entonces yo la cerraría más y la misma direccionalidad que tienen, te va a ayudar. Ahora, ¿cuál es exactamente la medida en la que deben de estar colocados? Porque, por ejemplo, aquí veo unos pedestales que están grandes, inclusive, pues llegan a la altura pues, como del Twitter de los altavoces frontales principales. ¿Van más hacia el suelo? ¿Van en medio? ¿Van más arriba? ¿Dónde van exactamente colocadas, amigo? Mira, Ujú. fíjate bien, en cuestión de Atmos, yo las pondría a la misma altura de las de enfrente, En cuestión de Atmos, ok. Ujú. pero yo me di cuenta que trabajaban, sí, en cuestión de Atmos, como yo me di cuenta que trabajaban cuando no las tienes de techo y tienes frontales, pues yo lo que haría es subirlas un poquito más, Ok. pero no lo he probado, yo siempre las he tenido a la altura a lo que es la altura de los oídos, pero en cuestión de DTS, donde refuerzan la zona frontal, la zona media y la zona trasera, pero aún así no las escuchas. O sea, no te das cuenta que el sonido viene de ahí. Con Ah, Atmos era más perceptible, pero con DTS, no te das cuenta que el sonido viene de ellas, pero si las quitas, tu sonido se vuelve anémico. Le falta esa fuerza, le falta ese cuerpo, le falta incluso la dimensión, la sigues notando, pero ya no con esa claridad porque pierde fuerza. Entonces ahí sí tú puedes subirlas a más altura.
O sea, con DTS es mucho más flexible en ese aspecto. Entonces tú puedes subir, y en especial con Neural X o de TSX ahora, tú puedes tener esas bocinas a 1,70 m, 1,80 m de altura sin problemas Ujú. y no te va a perder porque la función es reforzar todo el espacio sonoro de tu cuarto. Entonces, entre más alto lo tengas, yo creo que va a funcionar mejor. Solo que yo lo tengo abajo porque también uso Atmos de vez en cuando. Pues con Atmos es mejor tenerlas más abajo. Ok, ya. Ahora, esa configuración que miramos ahí, Mm, estábamos mirando que de la frontal, derecha o izquierda, a los whites no hay separación. Tú debes de tener mínimo 1 metro para que cuando tú haces una calibración, el sistema pueda identificar bien las posiciones. Y te va a identificar no solo la posición de entre una y otra, sino la altura que están una y otra, las alturas. Y de esa manera va a empezar a trabajar. Entonces ok. no deben estar tan cerca de las frontales, deben de tener mínimo 1 metro de diferencia. ¿Qué opinas, por ejemplo, aquí? Aquí, por ejemplo, las front height y las frontales sí tienen ya, están alineadas, ¿no? Y aquí sí tenemos una separación entre las front white. Ahí sí hay simetría. Ok. Entonces ya las front wide ya las puedes abrir un poquito más. Ya los surrounds también se pueden abrir un poquito más. Los surround backs siempre van más cerrados. Ándale, sí, ¿verdad? Siempre, sí, 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 yo también siempre tenía. van un poquito más cerrados. Son las que cierran el círculo atrás. Pero si te das cuenta, ahí ya hay una mejor separación entre bocinas. Ahí Ujú. ya no están colocadas tan pegadas. Y, por ejemplo, los rear heights, las que vemos aquí primeramente en derecha e izquierda arriba, Sí, aquí están esta. alineadas con los surround backs. Ah, Pero sí, también las puedes tener alineadas con los surrounds, pero esos surrounds ahí yo nunca los pondría ahí, yo los pondría ligeramente atrás, unos 110 grados. exactamente. Yo te iba a preguntar eso, nada más que dije, a lo mejor no quiero desviarlo del tema principal que es. No, porque es parte del tema, ¿no? O sea, Ujú. ponerlos ahí, eh, no, a mí no me gusta. Escucho demasiado cerca, aunque no lo quieras, lo tienes al lado, escuchas la bocina Ujú. y la mayor parte del tiempo, Eric, toda la acción se concentra la mayor parte del tiempo entre surrounds y frontales. Entonces, al tú tenerlos al lado, pierdes mucho ese envolvimiento que nos gusta. Por eso hay que ponerlos más atrás. Exacto. Sí, sí, Es sí. como si dices tú, voy a ir a las albercas, voy a ir a nadar, voy a sumergirme, pero te quedas en la orilla y todo está enfrente, ¿no? Y te quedas pegadito a la orilla. Entonces, no es lo mismo que entrar al medio y sentirte envuelto en el agua, ¿no? Así es. Entonces, es prácticamente lo mismo. Entonces, esa posición yo nunca la haría, porque yo lo hice y yo me di cuenta de la diferencia. Ok. Esa, bueno, ahí estamos viendo Auro 3D. Ahora 3D, ¿no? Sí, sí. Porque Sí, aquí, por ejemplo, el TS es la voz de Dios. el TS, sí, es la voz de Dios, es el cenit en el audio. Ok. Tienes frontales de altura, también en el centro. Ahí, por Y, ejemplo. Ajá. y tienes los front heights, tienes surround y surround back. Tienes un 13.1 ahí. Ok. Aquí ya sí. Ajá. Aquí entonces, por ejemplo, si ocupo el Auro 3D, ya no aplican las front height. O- No son soportadas por Auro 3D. Ah, va, ok. Ujú. Mira, lo que pasa ahí, Eric, Ujú, que Auro 3D fue el primer algoritmo que salió, se puede decir, primer formato, ujú, que está utilizando las de altura. Pero en esa, si tú regresas a la de atrás, donde está en el 13.1,
ellos utilizaron la forma en que nosotros escuchamos, cómo percibimos el audio, y colocaron las bocinas en los lugares en que uno mejor percibe el audio, las personas. Entonces, por eso es que se utilizaron solamente 13 bocinas. Ahí estás cubriendo la zona trasera, la zona de los lados. Enfrente tienes la altura también atrás de la forma en que mejor percibe el humano el audio. Mm. Y para el sonido que está arriba, en lo que es el cenit, tienes la voz de Dios. Entonces, con esa colocación, tú cubres todos los ángulos para tu escucha. A partir de ahí, las derivaciones que se dan ya es más que nada porque o no podían colocarla en ese lugar por cuestiones ¿cómo se dice? Cuando tienes la licencia. Por ejemplo, Auro 3D tiene el Tab Miro, pero es dueño de esa posición. Ellos la registraron, entonces Atmos no podía llegar a poner Tab Miros, tuvieron que hacer colocación distinta. Entonces es más que nada eso, pero esa colocación es la ideal, a como el humano percibe el sonido y está colocado estratégicamente. Aquí estamos usando los tab middle left, Ahí tab tienes middle right. Atmos. Aquí tenemos Atmos. Sí, ahí tienes Atmos. Ujú. Cuando yo utilizo Atmos, esa configuración que tú ves arriba es la que yo utilizo. Frontales altas, traseras altas y los middles. Te Fíjate, das cuenta que ahí ya no está las front whites, ujú, ya no están las Front White y también porque ese es un 13.1. me doy cuenta que, por ejemplo, en Ajá. el Auro 3D, con la voz de Dios, las rear height left y rear height right estaban con verticalidad con las surround sound normales. Pero aquí ya metiendo el Atmos con tap middle left, tap middle right, las rear height, las rear back, por así decirlo, están en verticalidad con la surround sound back. Qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo es tan importante el tema de la colocación, ¿no, mi querido amigo? Sí, por ejemplo, Auro 3D te da la opción, pero no puedes tener las bocinas allá, los surrounds, no los puedes tener a 90 grados. Si vas a usar Auro 3D o Mm, vas a usar las de altura y no tienes los surround backs, o vas a usar las de altura junto en verticalidad con las surrounds, ok, no debes de tenerlas ahí, debes de tenerlas a unos 110 grados y tienes la opción de usarlos ahí o usarlos sobre los surround backs. Yo en mi caso, yo los tengo más enfocados a los surround backs, pero ok. puedes utilizar los surrounds también. Depende cómo te guste a ti el audio, cómo se escucha una configuración a la otra. Híjole. Es que aparte de que puedas encontrar el gusto personal, pues es porque vamos a someternos a pasar una serie de pruebas bastante amplias, ¿no, mi querido amigo? Y tienes que probar distintas configuraciones, tienes que estar abierto a eso si es que quieres sacar el mayor provecho a tu equipo. Ujú. Sí, no, es que es impresionante la cantidad. Aparte de hacer las pruebas, aparte de, pues, regirte sobre el tema de la colocación de los altavoces, sobre lo que a ti te satisfaga. También viene el tema de hacer la prueba con los diferentes up mixers, ¿no, mi querido amigo? Y cada uno trabaja distinto. O sea, te entregan un audio muy parecido, Ajá, pero sí trabajan distinto. O sea, Dolby tiene un enfoque muy distinto a lo que tiene DTS. O inclusive Auromatic de Auro 3D también tiene un enfoque distinto y ese sí trabaja distinto. sí, 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 sí. Fíjate, y siempre como que este tema de las colocaciones se insiste tanto en la cuestión de la surround sound
normales. O sea, siempre es muy insistente el tema de colocarlas prácticamente o a tus laterales en el sillón, pero a la altura de tu oído o un poquitito para atrás. Y la realidad es que, por ejemplo, yo nunca tuve una buena experiencia en ese tema de la colocación de la surround sound abajo. Yo siempre, para mí fue mucho mejor la cuestión de la colocación más atrás y más arriba, pues precisamente para darle como un campo tridimensional, ¿no? Lo que, lo que pasa que te expande tu área, te Mm. da una sensación distinta. Yo las utilizaría siempre y cuando usara las de altura, pero si no, no. Yo las llegué a utilizar arriba por cuestiones de que mis hijos estaban pequeños. Entonces, entonces yo las usaba arriba. Sí me gustaba. O sea, no te digo que es una mala experiencia, no, no es una mala experiencia. Yo creo que al final, cuando tú llegas a este punto de usarlas a la altura del oído, 30 centímetros arriba o a 2 metros de altura, es ya más por el gusto de la sensación que tú estás escuchando, ¿no? O sea, ¿cuál te gusta más? Y ahí te olvidas de lo que puede ser perfección, de lo recomendable, sino de lo que a ti te gusta. Y eso también se vale. Al Claro. final tienes que disfrutar tu sistema. Exacto, ¿no? Y tienes que hacer pasar, someterte a todas esas pruebas, no quedarte realmente con lo que dice el manual, porque pues la verdad es que luego muchas veces se somete a uno a eso, pero pues ya conforme pasa el tiempo, vas adquiriendo más experiencia, y de repente vas empezando a sentir cierta, como que algo falta, el clásico, como que algo me falta. Entonces ya es cuando uno se mete al tema ahí de, O es un gusto, ¿no? exacto, por un gusto. Este, mi querido amigo, pues, Si adquieres un exacto. gusto. Llegamos, desafortunadamente al final del programa, pues ya sabes, nuestras cápsulas cortas, pero pues vamos a seguir, compartiendo para ustedes con estos temas, con este programa que es para ustedes, @3D, por parte de nuestro querido amigo José Home Cinema y su querido amigo Eric HT. Mi buen José, pues nos vemos en un siguiente programa, esperando me aceptes ahí otra plática. Claro que sí, tendremos oportunidad de hablar de distintos layouts, opciones, inclinaciones de bocinas, formatos, ad mixers, de hablar de Dolby Atmos, 3D, DTS:X Pro, Muy bien. TSX, Neural X. Hay mucho tema por comentar. Perfecto, mi querido amigo, pues te agradezco mucho tu atención como siempre y nos vemos, señores, en un siguiente programa con ustedes.